Sigue adorando a Dios. No hay otra razón para estar aquí más que para exaltar y adorar a Dios. Es el único digno de gloria, es el único digno de honra y es la razón por la que estamos aquí. Es la razón por la que hoy cantamos, la razón por la que hoy llegamos a este lugar. Es la razón por la cual tú respiras hoy, por la cual tú puedes estar seguro que no importa la situación externa que estemos viviendo, la situación que viva nuestra ciudad, tú puedes estar seguro que estás bajo la sombra del Omnipotente y que sus ojos están constantemente sobre sus hijos. Voy a pedirte que abras tu Biblia en la carta a los Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo número 11, versículo 6. Quien lo tenga, por favor, me lo indica con un amén. Hebreos 11:6. Bien, dice así la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo leo y usted me sigue con su vista, por favor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Lo voy a repetir nuevamente. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de todos los que le buscan. Vamos a orar. Gracias, Señor Dios y Padre Celestial, en esta hora te doy por la vida, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Dios, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Dios, porque tú nos permites estar aquí, Señor, en tu casa. Gracias, Dios, porque tú nos permites este domingo, Señor, separarlo para venir a cantarte, a alabarte, Señor, a reunirnos con nuestros hermanos y poder, Señor, compartir nuestra fe, compartir nuestra alabanza y nuestra adoración, Señor, hacia ti. Gracias, Padre, porque somos un pueblo que entendemos que hemos sido redimidos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y que es la razón por la que hoy venimos a este lugar. Gracias, Señor, por la alabanza, por la adoración, Dios, por lo que haces en tu casa, por la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, que todos los días nos acompaña, Dios, y por el cual, Señor, nosotros nos podemos sostener en este camino. Ahora que va a ser expuesta la palabra, te pido, Dios, que tú hables al corazón. Te pido que tú te muevas en los corazones. Tú eres el único autorizado para llegar a lo más profundo y animar, Señor, y restaurar y redarguir y consolar, Señor, y animar a continuar, Padre, en ese camino que, si bien no siempre es fácil, nos espera una corona para los que somos fieles, Dios. Te pido que unjas mis labios, mi vida, que quites lo que estorba, Señor, y que tu nombre, solamente tu nombre, sea glorificado, porque tú eres digno de alabanza y de adoración por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? Si bien de la carta a los Hebreos se desconoce el autor exactamente, pues se tienen que pueden ser varios. Uno de ellos es Lucas, el médico amado, Bernabé. Otros se le atribuyen al apóstol Pablo por la forma en cómo habla doctrinalmente y cómo conocía a la perfección el Antiguo Testamento. Pues recordemos que el apóstol Pablo
era un fariseo, era una persona estudiada en la palabra de Dios. No se puede definir con exactitud el autor. ¿Qué es lo interesante de esto? Que el autor de esta carta a los hebreos le escribe al mismo pueblo de los hebreos y les está hablando sobre una situación que están viviendo, pues lo que estaba aconteciendo en la iglesia de Jesucristo, en la primera iglesia de Jesucristo, es que estaban pasando necesidades y estaban pasando situaciones difíciles, como posiblemente muchos de nosotros estemos pasando o hayamos pasado. Y lo que quiere hacer el autor es animarles a continuar en la fe. Uno de los fundamentos de esta carta es hablarle al pueblo de la fe. ¿Por qué? Porque el pueblo que en algún momento había vivido y había sido criado quizás por la religión judía, después de convertido al cristianismo querían volver gracias o debido a la persecución que estaban pasando. Entonces estaban viviendo una situación difícil y el autor trata de animarles para continuar en el camino cristiano y toma varias cosas que son fundamentales para todos los que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón. Cuando yo analizaba la carta y iba específicamente al capítulo 11 que habla sobre la fe y que muchos de nosotros podemos encontrarla ahí, búscalo, lee todo el capítulo, es un bálsamo, es agua fresca en el desierto este capítulo, porque nos anima a continuar en el camino de Dios, que les decía que si bien no es fácil, nos espera una gran recompensa. Y el autor habla al pueblo e inicia diciéndole, o les da una palabra en el capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchos de nosotros podemos pensar que él está dando una definición de lo que es la fe, y puede ser que así sea. Pero lo que está tratando de decir el autor está describiendo cómo debe ser la fe del cristiano que viene al conocimiento de Jesucristo. No sé cuántos de aquí seamos nuevos o cuántos de aquí sean nuevos en el evangelio, pero quiero decirte algo. Tú te acercas a Dios, usted se ha acercado a Dios, lo mejor que ha hecho en su vida. Acérquese con fe porque tiene el mejor fundamento, que es Cristo. La Biblia dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Certeza es una palabra que traducida del griego quiere decir estar bajo. Y esta se utilizaba cuando se tenían las escrituras de algún lugar o de algún terreno. Eso quiere decir que esa escritura le daba la seguridad y la posesión de lo que tenía. ¿Qué está diciendo el autor? Es pues la fe, la seguridad de lo que se espera. El cristiano debe tener la seguridad de lo que se espera. Y dice la convicción de lo que no se ve. Igual, convicción se traduce como certeza, que es igual tener la seguridad de lo que no se ve. ¿Qué quiero decir con esto? ¿De qué se trata el capítulo? ¿Qué es lo que quiero hablar? ¿Qué es lo que quiere hablar el hermano Gonzalo esta tarde? Espero no se me duerma, no voy a durar mucho. Si se duermen, los que estuvieron desde el primer culto se lo perdonamos. Los demás, denle un codazo por favor si está ahí al lado. No lo deje, porque es el culto de la tarde. No se crean, hermanos. Solo repréndalo. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando yo analizaba este capítulo, ese versículo, quería ver qué es la fe. ¿Qué es lo que le estaba diciendo el autor al pueblo? ¿Qué es lo que le estaba animando? ¿Por qué? ¿Cómo nos podemos animar en una situación difícil cuando estamos en el camino del Señor? ¿Cómo podemos entender que lo que hemos creído es lo correcto y que realmente Dios se agrada de nuestra vida cuando nos acercamos con fe? Y le quise poner como título, ¿será suficiente la fe? Porque fe no es lo mismo que creer. Porque fe no es lo mismo que creer. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Pero fe es algo diferente.
La fe se basa en acciones, y en acciones que Dios ha predeterminado en nuestra vida cuando nos acercamos a Él. Una fe que agrada a Dios, tenemos que entender que es la fe que se basa en Jesús. Hebreos 12, capítulo 1 y versículo 2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice algo muy importante: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es el autor y consumador de la fe, es Jesucristo. La fe del cristiano solo se basa en Jesucristo. Si te diste cuenta, los primeros coros que entonaron los hermanos hablaban de Jesucristo. Mi deseo eres tú, eres increíble, hay libertad, y todo hablaba de Jesucristo. Y es que el centro del cristiano es Jesucristo. No debemos predicar otra cosa que no sea Jesucristo. Cuando yo veía este capítulo, venía un pensamiento a mi vida, y es que cuando hablamos el evangelio, compartimos o queremos compartirle fe a alguien y no le hablamos de Jesucristo, es como una persona que tiene hambre. No sé si ustedes han estado todo un día sin comer. Yo sí lo he estado en el trabajo, y cuando termino lo primero que quiero es un pedazo grande de carne o unos tacos o lo que sea, pero que me llene. Imagínate que has estado todo tu día trabajando, que tienes hambre, y luego quieres que alguien te dé de comer. No sé si alguien de ustedes ha probado el algodón de azúcar. Como agarras el pedazote, lo pruebas y ya no sientes nada. Haz de cuenta que nada, no pasó nada. Así lo siento cuando quieres compartirle fe a alguien, cuando quieres darle ánimos a alguien, cuando quieres decirle a alguien que hay una solución y no le hablas de Jesucristo. Es como si le estuvieras dando un algodón de azúcar, que sí se verá grande, que sí se verá apetecible, pero cuando lo pruebe no le llenará, no le saciará, y esa persona volverá a tener hambre. Por eso Jesús dijo: el que viene a mí y beba no volverá a tener sed jamás. Yo doy el pan de vida, y el que come pan de vida no tendrá hambre, porque Jesús lo llena todo. Yo no puedo hablar de otra cosa que no sea Jesús. Yo no puedo tratar otro tema que no sea Jesús, porque es el autor y consumador de la fe. Te podrán predicar prosperidad, te podrán predicar: mira que todo pensamiento positivo, piensa positivo todos los días y vas a resolver tus problemas. Pero eso no quita el hambre del alma que Dios puso, porque esa hambre solo se sacia con Jesús. Esa hambre solo se sacia con Jesús. Aquel que viene a Dios solo puede hacerlo a través de un mediador, y es Jesús. La fe que agrada a Dios es la que nace a través de Jesús. Dice la palabra: porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Me sorprende, hace poco estaba viendo un video en internet, en Facebook, por ahí lo compartí. No tuve ningún like, no se preocupen, no me estresan los likes, pero si alguien lo llegaba a ver, dije: qué bueno, se cumple el propósito. Y hablaba de un joven que estaba haciendo una entrevista a muchas personas en Israel en hebreo, y hablaba sobre que esa gente no conoce Isaías 53. No se les comparte Isaías 53, no se les enseña. Incluso una persona de muy avanzada edad se le preguntó si sabía lo que decía Isaías 53, e increíblemente dijo que no sabía lo que decía Isaías 53. Y cuando les dice: es que Isaías 53, muchos de aquí no lo sabemos, los sufrimientos del justo, del siervo, cuando habla: despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado y quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, ciertamente él llevó nuestros dolores, sufrió por nuestras maldades. Y empieza a hablar todo lo que es el sufrimiento de Jesucristo. Cuando ellos lo empezaban a leer, le decían que si había una persona en la historia que encajaba con esa descripción, y muchos de ellos decían: pues habla del Mesías. Y dice: ¿quién en la historia crees que cuadra con lo que está diciendo el capítulo? Y muchos no querían aceptarlo, y uno que otro decía: habla de Jesús, el que dividió la historia. Qué increíble que donde nació Jesucristo
no se les pueda dar a conocer a Jesucristo, porque aquel que es cristiano, y aquí está mi hermano Zenaido, que un judío se lo testificó, se le deshereda. Imagínate que el conocer a Jesucristo sea causa de que tu familia te dé la espalda y que nosotros, teniendo la libertad de hacerlo, no hablamos de quién es el fundamento de nuestra fe, la piedra angular en la que está reposado este edificio, que es la iglesia. Cada piedra que se edifica sobre la iglesia debe de estar fundamentada sobre Jesucristo. Por eso hablamos de Jesucristo. Es la base de nuestra fe. Y es el que Dios puso como mediador entre Dios y los hombres. Es el que vino a hacer el sacrificio. Por eso el autor está hablándole al pueblo hebreo y le está diciendo: reconozcan a Jesucristo. Y sabe algo que me gustaba mucho, que me gusta mucho, es que cuando ellos están pensando regresar al judaísmo, el autor les dice: deténganse, Jesús es mayor que los ángeles, Jesús es mayor que los profetas, Jesús es mayor que la ley, Jesús es mayor que Moisés, Jesús es mayor que cualquier sacrificio, porque Él quita el pecado del mundo. Es el sacrificio perfecto que quita el pecado del mundo. Y les dice entonces: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque nadie los va a salvar, solo Jesús. El pueblo conocía los sacrificios y sabía que podía hacer sacrificios una vez al año y que eran cubiertos, no quitados, cubierto el pecado, pero no era suficiente. Y Él les está diciendo: Jesús es más que todo esto. Encontramos, es inclusive también la misma palabra dice, es la imagen de Dios mismo aquí en la tierra. Y Él lo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. La fe que agrada a Dios, apúntelo, memorícelo, véalo. Si se va a transmitir o se está transmitiendo, véalo. La base de la fe, o la fe que agrada a Dios, está basada en Jesucristo. Yo hablo de Jesús. No hay otro tema más interesante. Jimmy Swaggart dijo: solamente puedo hablar del sacrificio, de la sangre, de la cruz y del Espíritu Santo. No hay otro tema. Nada más me puede salvar. Porque si alguien tiene hambre y yo le quiero dar de comer y le doy un algodón, lo voy a dejar con hambre, incluso peor que como estaba. Pero si le traigo esa sustancia que le sacia, entonces esa persona también me lo va a agradecer. Porque ni el trabajo, ni el fútbol, los que me conocen saben cuánto me gusta el fútbol, ni el fútbol, ni el trabajo, ni la carrera, ni el título, ni nada me ha llenado, ni los liderazgos que he tenido, nada me ha llenado, solo Jesucristo. Algunos me podrán decir: hermano, a lo mejor puedes hablar otro tema más interesante, tú eres abogado, puedes hablar de un tema fiscal, a lo mejor. Hermano, solo Jesucristo. ¿Tienes enfermedad? Ven a Jesús. ¿Tienes tristeza? Ven a Jesús. Hacienda te quiere cobrar, ven a Jesús. Hacienda no va a tener compasión, te va a embargar tus bienes, pero Jesús tiene misericordia, y aún de lo que no tengas, Él lo multiplicará y Él te saciará, y en Él no hay necesidad. Por eso hablo de Jesús, y la fe que agrada a Dios es la fe que nace de Jesús. Si alguien quiere asesoría fiscal, hermano, prepárese para primero escuchar y hacer una oración para pedirle a Jesús que tome el control. Y si Dios quiere que no te embarguen, será Dios. Ya no lo haré más porque luego me van a regañar mis jefes. ¿Cuál es la fe que agrada a Dios? Voy en el primer punto. La fe que está basada en Jesús. Apúntalo, hermano. ¿Cuál es la fe que agrada a Dios? La fe que acepta su palabra, porque el aceptar la palabra de Dios conlleva obediencia. Entonces, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Qué contraste que hay gente que se puede acercar a Dios y crea que no le hay. O qué ironía es que puedas decir: yo me he acercado a Dios, pero que en realidad no creas que existe Dios. Pero los que creemos en Dios, los que aceptamos a Jesucristo, hermano, es necesario que aceptemos su palabra, porque su palabra conllevará obediencia. Dice en el versículo, el
el versículo 3 del capítulo 11, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que se veía. Esto nos da un ejemplo de cómo debe ser nuestra fe, de aceptar lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestra máxima regla infalible de fe y conducta. Tu fe no se puede basar en otra cosa sino en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te respalda cuando tú te acercas a Dios. Porque Dios te dice en la Biblia cómo te acerques a Dios. Porque la palabra te dice cómo debes caminar, cómo debes de sostenerte en ese camino. Dice, veía la historia de Noé. Vemos cómo el creer en la palabra de Dios no siempre va a ir con lo que cree el mundo. No siempre va a ser razonable, porque la razón no siempre se lleva con la fe, y la fe no siempre se lleva con la razón. Yo hace unos meses atrás, ya saben, ¿no? Una vez se mete en Facebook o en redes sociales y encuentras un comentario en contra de Dios, ¿no? Que no existe y que si existiera. Entonces yo me propuse, dije, yo me voy a poner a investigar, voy a aprender, voy a sacarlos como la existencia de Dios desde el ámbito de la ciencia, de la física, de las matemáticas, de la filosofía, porque todo se puede sostener o Dios se puede sostener a través de todas estas ciencias. Y empecé a investigar y veía filósofos importantes, científicos como William Craig, Lane Craig, muchos otros filósofos que hablaban sobre la existencia de Dios y cómo se demuestra. Y yo estaba fascinado y decía, ahora sí que me echen al ateo que sea, estoy preparado. Pero sorpresa, un día estaba dormido y Dios me dice, la mayor evidencia de mi existencia eres tú. No es lo que aprendas, eres tú. Eres tú la evidencia de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nuestra vida se basa en la palabra de Dios, estamos reflejando la existencia de Dios, porque saca la esencia de lo que Dios quiere para el ser humano. Saca la esencia, la palabra de Dios te saca la esencia de lo que Dios quiere para el hombre, porque Dios no quiere otra cosa para el hombre más que el hombre sea redimido y estemos para siempre con Él. La Biblia no habla de otra cosa, la Biblia no dice otra cosa más que quiere que el hombre permanezca con Dios, que el hombre conozca a Dios, que el hombre se acerque a Dios, que el hombre viva con Dios, que el hombre pase una eternidad con Dios. De eso habla la Escritura. No se trata de otra cosa. ¿Quién lo conoció? ¿Quién lo identificó muy bien? Saben que cuando vino Dios y le dijo a Noé, ¿sabes qué? Hay maldad en la tierra, estoy harto de lo que está pasando, voy a destruirla, quiero que construyas un arca. Híjole, un arca en una época en la que no llovía como nosotros ahora lo identificamos. ¿Cómo es posible en un lugar que ni siquiera estaba tan cerca del mar? ¿Cómo es posible? ¿Dónde está la razón en ello? No es que no es razón, es la palabra de Dios hablando. Y si alguien quizás no conocía bien a Dios, pero temía que había un Dios y sabía que había un Dios, era Noé, porque era un varón justo, así lo dice la Escritura. La palabra de Dios, la fe en la palabra de Dios conlleva a la obediencia. Muchos de nosotros, como dijo un predicador, a veces no queremos ni despojarnos de lo mínimo porque muchas veces no conocemos o no queremos tener fe en que Dios suple la necesidad. A veces no queremos invertir tiempo en el camino de Dios porque creemos que el tiempo no nos es suficiente, porque andamos para allá y para acá, y la escuela y el trabajo y los amigos y la novia y la media hora de Facebook diaria que tengo que tener y todo eso, y decimos que no tenemos tiempo. Entonces yo puedo identificar que a lo mejor no tenemos la suficiente fe en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que Dios multiplicará todo. Cuando nosotros tenemos fe en la palabra de Dios, nos llevará a una obediencia, y no una obediencia sumisa, una obediencia de que te lo voy a imponer, sino una obediencia que nace del amor a Dios, una obediencia que nace del corazón, del agradecimiento que hay hacia nuestro Dios. Entonces, ¿cuál es la fe que agrada a Dios? ¿Cuál es la fe que le gusta a Dios? Es la fe que está basada en Jesús, es la fe
que acepta su palabra porque está basada en su palabra, y también una fe que cree en la recompensa porque dice que es galardonador de todos los que le buscan. Premia a los que le buscan. No está diciendo solamente el que cree, no está diciendo solamente el que reconoce que hay un Dios, no está diciendo que solamente el que acepta que hay un ser supremo. Dice de los que le buscan. Una fe basada en acción, una fe, y Santiago lo dijo, que la fe sin obras es fe muerta. Una fe que nos lleva a buscar a Dios. Y identifiquemos que el capítulo lo está hablando en tiempo presente. Dios premia, hermano, al que le busca. Dios está al pendiente del que le busca. Dios está atento al que le busca y lo premia por estar con Dios. No sé cuántos de ustedes han pasado situaciones difíciles o están pasándolo. A veces lo hemos vivido. Y mientras que para unos es renegar de Dios, es alejarse de Dios y es aún decir, no quiero saber nada de Dios. A otros nos provoca venir a la iglesia. Y eso solo es un medio que Dios utiliza para venir, para que tú vengas. Pero estando aquí, olvídate del problema, olvídate de la enfermedad. Yo sé que ahí va a estar y yo sé que si Dios quiere, por su palabra se puede ir. Pero si ahí está, tú búscale a Dios, porque Dios te dará paz sobre lo que estás viviendo. Él te premiará. Y si bien aquí en la tierra no, quizás como dijo Job, cuando sea deshecha esta mi piel, yo he de ver a mi Redentor. Hay un premio para los que buscan a Dios. Hay un premio para los que reconocen a Dios, para los que han puesto su fe en Dios, para los que se han acercado a Dios sabiendo que le hay y creyendo con el corazón que le hay. Hay un premio para los que a través de los problemas han decidido no volver hacia atrás, porque Hebreos también dice en el capítulo 10 versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y Dios premia a los que perseveran hasta el fin. Dice Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No vinimos a esta tierra a pasarla bien. No es que disfrútalo porque te vas a morir en unos 20 o 30 años, o quizás sales de aquí, te atropellan y te dicen disfruta cada momento mientras viva. No vinimos a pasarla bien. Hay un propósito para ti, y es que conozcas a Jesús y que un día vivas para siempre con Dios. Y a veces nos va a ir bien, va a haber alegría, porque yo te quiero decir que el que está en Cristo hay gozo perpetuo, así lo dice la palabra de Dios. Hay plenitud de gozo y delicias a su diestra, de tal manera que los problemas que estén pasando no afecta tu estado de ánimo, porque el gozo proviene de Dios, porque Él es la fuente del gozo y Él premia a los que le buscan. Y aún más, cuando todo esto se haya terminado, cuando quizás nuestro cuerpo ya haya sido terminado, hay un premio para los que decidimos buscar a Dios, y es estar para siempre con Él. Porque a pesar de los problemas, la Biblia dice que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dios premia a los que le buscan. El autor le está diciendo al pueblo, no se regresen. Miren, Dios es mayor que los ángeles, Dios es mayor que los profetas, Dios es mayor, Jesús es mayor que la ley, Jesús es la imagen de Dios, Jesús es mayor que Moisés, Jesús es mayor que el sacrificio que puedan hacer, Jesús es mayor que el sumo sacerdote, Jesús es mayor que todo. Permanezcan en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe, y porque Dios premia a los que se acercan a Dios por medio de la fe en Jesucristo. Fe en Jesús. ¿Será suficiente la fe? Es suficiente. Pero esta fe que dice la Escritura, la fe que está basada en Jesús, la fe que se basa en las Escrituras, en su palabra, y la fe que persevera, que está constante porque se afirma en las promesas de Dios.
¿Cómo aumentará nuestra fe, hermano? Leyendo la Escritura. No esperes una fórmula mágica, unos polvitos mágicos. No esperes otra cosa. Leyendo la Escritura, tu fe aumentará porque conocerás más al Dios al cual predicamos. Porque encontrarás el camino correcto que Dios quiere que tú sigas. Porque encontrarás tu propósito para vivir. Porque no importa si tienes 10, 20, 30, 50, 60, 80 años. Dios le habló a Abraham a los 75 años y le prometió un hijo que llegó 25 años después. Dios está llamándonos constantemente y en su palabra descansamos y en ella podemos refugiarnos y aumentar nuestra fe. Te voy a pedir que te pongas de pie. El propósito de este mensaje, hermano, es que conozcamos la fe que agrada a Dios. Es necesario, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No se basa o no es solamente creer en Dios. Tú puedes preguntarle a mucha gente que si cree en Dios y va a decir sí, yo creo en Dios, yo sé que hay un ser supremo, yo sé que hay alguien que hizo todo, yo sé. Pero qué diferente es solo saberlo a aplicarlo. Cuando tú ves el plato de comida, como pongo ejemplos con la comida, me gusta mucho comer. Cuando ves el plato de comida, tú sabes que esa comida te quitará el hambre. Eso es creer. Pero cuando vas y la consumes, eso es tener fe. Eso es aplicarla. Eso es tener la certeza de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. El propósito es que tengas fe, primero nacida de Jesucristo, sustentada en su palabra y también perseverante hasta el final. Porque la Biblia dice que Él nos dará un premio cuando hayamos terminado la carrera. Cierra los ojos. Si alguien quiere pasar aquí al frente, está en libertad. Está en libertad de hacerlo. Y quizás en algunos momentos hemos sustentado nuestra creencia en Dios en situaciones, o quizás a veces hemos dudado de que Dios realmente está ahí con nosotros. A veces las circunstancias que hemos vivido nos han hecho querer retroceder del camino de Dios. A veces hemos pasado problemas que nos han hecho dudar siquiera si Dios está al pendiente de nosotros. A veces nos ha costado doblar nuestra rodilla, quizás porque dudamos que Dios nos quiere escuchar. A veces no hemos perseverado en el camino de Dios porque nos ha faltado fe. O somos nuevos en el camino y creemos que nos falta fe para acercarnos a Dios. Pero qué glorioso es saber que Jesús es el autor y consumador de la fe. Que si tú vienes a Dios teniendo fe en Jesús, Dios se agrada de ti, Dios te recibe. Porque Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo te quiero decir que la necesidad o el problema que estemos pasando no deben de ser para que retrocedamos,
sino para que se fortalezca nuestra fe. Para que se fortalezca nuestra fe. Para que descansemos en las promesas de Dios. Para Dios es suficiente que tú creas en Jesús, le aceptes y vengas a los pies de Él y le recibas en tu corazón. Dios nos ama con amor eterno. Y Dios nos dice en su palabra: si te acercas a mí, hazlo a través de Jesucristo para que creas que existo. Y entonces, si me buscas, yo voy a premiarte tu búsqueda. Dios nos dejó su palabra, que es fiel. Se puede secar la hierba, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ella permanece para siempre. Y nos dice cómo buscar y acercarnos a Dios y cómo caminar en fe. Yo quiero decirte que si has aceptado a Jesús, es lo mejor que pudiste haber hecho. Y que solo dependas de Jesús, porque todo se termina, todo pasa, pero Jesús jamás, pero Jesús jamás. Jesús no nos deja solo. Oh, porque no es el liderazgo. Oh, porque no es el puesto. Lo que llena la vida es Jesús.
Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La palabra de Dios nos invita únicamente a reconocer a Jesús, únicamente a hablar de Jesús, únicamente a confiar en Jesucristo, únicamente a descansar en Jesucristo, únicamente a depender de Jesucristo, únicamente a alabar a Jesucristo, únicamente a predicar el evangelio de Jesucristo, porque en esa está basada la fe del cristiano. Cualquier otro evangelio está vacío si no se predica a Dios. Cualquier cosa que alguien pueda decir es vacía si no es Jesús el origen. Él es el que está sentado a la diestra del Padre, al que le adoran día y noche, porque Él venció en la cruz del Calvario. Y es el que hoy quiere hacer sanidades y milagros, y es el que hoy quiere restaurar, y es el que hoy quiere levantar, y es el que hoy quiere perdonar, y es el que hoy quiere redarguir, exaltar, acercar. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Dilo con tus palabras, vamos, levanta tu voz, dile: a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Y si Dios quiere sanar, Dios va a sanar, y si Dios quiere levantar, Él lo va a hacer. Vamos, da la gloria a Dios. Levanta tu voz y dile: a ti sea la gloria, 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 a ti sea la gloria. El Espíritu se mueve donde se da la gloria a Dios. El Espíritu Santo se mueve donde se da la gloria a Dios. El Espíritu Santo se mueve donde se da la gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, Jesús. La gloria sea a ti. 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 La gloria sea a ti, Señor.